Los apóstoles fueron elegidos por Jesús para participar en su ministerio aquí en la tierra. Todos fueron importantes para la predicación del Evangelio después de la ascensión de Cristo al cielo. Por eso, es claro que fueron perseguidos y muchas veces brutalmente asesinados. Descubre ahora cuál fue el destino de los 12 apóstoles de Jesús. Si tienes curiosidad por conocer más sobre estos temas, no dejes de suscribirte a nuestro canal para ver los próximos contenidos que seguramente van a impactarte. Es importante recordar que casi ninguna muerte de los apóstoles está descrita en las Escrituras. Los autores del Nuevo Testamento estaban mucho más interesados en mostrar las acciones en vida de los primeros líderes de la Iglesia. La mayoría de las muertes solo pueden descubrirse a través de textos apócrifos, estudios históricos y algunos relatos de cristianos de la época. Por lo tanto, pocas muertes aquí tienen unanimidad entre los investigadores en cuanto a que realmente ocurrieron de una manera determinada. Lo que importa es que es lo más cercano a la verdad que tenemos disponible para respaldarnos. La persecución a los cristianos en los primeros días era intensa, llevando a muchos de ellos a convertirse en mártires. Comencemos con Pedro, quien antes de ser llamado por Cristo se llamaba Simón. Pedro era un hombre explosivo, responsable de atacar y arrancar la oreja de uno de los soldados que intentaba arrestar a Jesús. A pesar de episodios de falta de fe, como cuando negó a Cristo y cuando se hundió en el mar, Pedro fue uno de los mayores exponentes de la iglesia primitiva. En un solo discurso, la Biblia relata que más de 3.000 hombres se convirtieron gracias a él. Pedro fue víctima de la persecución religiosa del emperador Nerón, y su muerte se menciona en la primera epístola de Clemente. Según las tradiciones, Pedro fue crucificado boca abajo para no morir de la misma manera que Cristo. El lugar supuestamente sería el circo de Nerón, donde hoy se encuentra el Vaticano. Continuemos con el hermano de Pedro, Andrés. Fue llamado al mismo tiempo que su hermano mientras estaban pescando. Andrés era uno de los que más estaban cerca del Maestro junto con Pedro. Santiago y Juan también estaba presente cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos. Se dice que Andrés se negó a negar su fe ante el procónsul romano Aegiates y, como resultado, fue torturado y muerto en Grecia, más específicamente en la provincia de Acaya. Fue crucificado en una cruz en forma de X, un símbolo que se convirtió en una figura conocida y adoptada por muchos países en sus banderas, como Escocia y el Reino Unido. El apóstol Juan era bastante joven cuando fue llamado y escribió partes muy importantes del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan comienza con la famosa frase: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Juan es el autor de este Evangelio, y en él podemos encontrar información sobre su muerte según los escritos de Polícrates de Éfeso y Eusebio de Cesarea. Después de casi ser quemado vivo por orden del emperador Domiciano, Juan fue desterrado a la isla griega de Patmos. Luego se trasladó a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente murió de causas naturales alrededor del año 103 después de Cristo. Dependiendo de la tradición o versión, se dice que el apóstol Felipe también murió de causas naturales. Sin embargo, hay relatos de otras posibles muertes para él. Un texto que aborda esto es Hechos de Felipe, que obviamente no forma parte de la Biblia. Según algunos relatos, Felipe podría haber muerto por convertir a la esposa de un procónsul romano. Se dice que fue torturado hasta la muerte y crucificado en algún lugar de Asia Menor, posiblemente en Hierápolis alrededor del año 54 después de Cristo. En cuanto al apóstol Bartolomé, su muerte es bastante difícil de determinar, ya que no hay registros escritos de su fallecimiento y la fecha es incierta.
Según una versión, Bartolomé logró convertir al rey de Armenia, Polineos, al cristianismo, lo que provocó la ira del hermano del monarca, quien ordenó su muerte. Puede haber sido crucificado, desollado o incluso decapitado. Cualquiera que haya sido la opción, no fue un final menos trágico para uno de los líderes de la iglesia primitiva. El próximo apóstol, que también tiene varios finales posibles, es el escritor del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Fue una figura importante y una ruptura de paradigma en su época, ya que era un recaudador de impuestos, probablemente muy bien acomodado financieramente. Los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos por considerarlos traidores, pero Cristo lo llamó de todos modos. Según relatos del pensador y gnóstico Heracleón, podríamos creer que la muerte de Mateo ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. Muchos creen que murió en Etiopía por causas naturales, pero también hay relatos que sugieren que fue asesinado por un rey local, quien lo habría decapitado, ahogado, apuñalado y quemado. Las opciones son variadas y su muerte está rodeada de incertidumbre. El dicho «es necesario ver para creer» se aplica bien a Tomás, el hombre que caminó con Jesús y presenció todo lo que hizo, pero aún así no creyó cuando le dijeron que había resucitado. Después de ver al Cristo resucitado, Tomás se volvió más fiel. Se estima que su muerte ocurrió alrededor del año 72 después de Cristo, y las principales fuentes para su historia son Hechos de Tomás y Historia Eclesiástica, número 5. Según estos escritos, Tomás había muerto en Milapoleo, India, donde logró convertir a la esposa del rey al cristianismo. Cuando los portugueses conquistaron la ciudad, la llamaron San Tomás de Mileapor. En cuanto a Simón, hay poca información en la Biblia sobre él, lo que hace que su muerte sea incierta. Según la tradición católica, fue cortado por la mitad con un serrucho. Según los escritos de Hegesipo, el apóstol fue martirizado cuando tenía 120 años, durante el reinado del emperador Trajano. También hay versiones que sugieren que pudo haber sido crucificado o quemado vivo en algún lugar de Armenia. 2 de los apóstoles llevaban el nombre de Santiago, y ninguno de ellos tuvo un final pacífico. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue uno de los pocos cuyo martirio está registrado en la Biblia. Fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado, alrededor del año 44 después de Cristo, decapitado por orden de Herodes, quien perseguía a los cristianos y había ordenado también la prisión de Pedro. En cuanto a Santiago, hijo de Alfeo, se menciona pocas veces en la Biblia, pero hay diferentes relatos sobre su final. Una versión afirma que fue crucificado, similar a Jesús, alrededor del año 62 después de Cristo. Otra hipótesis, registrada por el historiador Flavio Josefo, sugiere que Santiago fue apedreado hasta la muerte por orden del sumo sacerdote Ananías. El motivo sería la negativa del apóstol a entregar a otros seguidores de Cristo. De los 12 apóstoles originales, aún quedan 2 Judas. Judas Tadeo siempre demostró fidelidad a Cristo y es el autor del libro bíblico que lleva su nombre, que forma parte del Nuevo Testamento. Según la tradición, evangelizó en Judea, Samaria, Mesopotamia y la antigua Libia. Se cree que su martirio ocurrió alrededor de los años 70 después de Cristo, siendo golpeado con lanza, hacha y un bastón. La frase «Dime con quién andas y te diré quién eres» no parece haberse aplicado de ninguna manera a Judas Iscariote. A pesar de andar con el propio Hijo de Dios, Judas traicionó al Maestro y lo vendió por 30 monedas de plata, junto con Santiago, hijo de Zebedeo. La muerte de Iscariote también está registrada en la Biblia. Movido por el remordimiento debido a su traición, devolvió el dinero y se ahorcó. Curiosamente, él es uno de los apóstoles más citados y suele aparecer mencionado al final de la lista.
Después de la muerte de Judas, fue necesario elegir a un sustituto entre los seguidores cercanos a Cristo. Matías fue seleccionado para ocupar ese puesto y, según la tradición, evangelizó en Judea, Capadocia y Etiopía. Se dice que fue martirizado mediante apedreamiento y decapitación en Colquis, Jerusalén. Además de Matías, Pablo es otro apóstol que desempeñó un papel significativo en la expansión del cristianismo. Aunque inicialmente fue conocido como Saulo, su nombre fue cambiado a Pablo. Sin embargo, a diferencia de los cambios de nombre de Jacob y Abraham en el Antiguo Testamento, el cambio de nombre de Pablo no fue realizado por Dios. Sus nombres diferentes reflejaban sus dos orígenes, judía y romana. Pablo contribuyó enormemente a la iglesia primitiva y es considerado uno de los mayores misioneros de la historia cristiana. Se le atribuye la escritura de varias cartas que componen el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón. De hecho, algunos aún atribuyen a Pablo la autoría del libro de Hebreos, a pesar de que inicialmente fue incrédulo ante Cristo. A lo largo de su vida, Pablo se convirtió en una figura crucial para las doctrinas cristianas y la sistematización del cristianismo. De él es la famosa frase: «Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta declaración se encuentra en Efesios 2, versículos 8 y 9. En la carta a Timoteo, Pablo habla sobre estar listo para dejar la vida y encontrarse con Cristo. Aunque no se conoce con certeza cómo murió, se cree que pudo haber sido ejecutado cerca de Roma mediante un golpe de espada. Según la tradición, guardó la fe hasta el final. La vida de los apóstoles no fue fácil debido a la intensa persecución, y aparentemente sus finales fueron crueles y trágicos. Sin embargo, todos estaban conscientes de lo que les esperaba por la misión que habían recibido y cuanto al galardón que les estaba preparado. Cristo les dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16, versículo 33. Y si usted que llegó hasta aquí ha enfrentado luchas, persecuciones y hasta injusticias por asumir su fe en Cristo, no se rinda, no desista, tenga estas historias con un motivo de alegría y no de tristeza. Estos hombres fueron fieles a la vocación que recibieron hasta la muerte y seguramente ya están cosechando los frutos de estos sacrificios. Recuérdese siempre de lo que dijo Cristo: «Todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna». Marcos 10, versículos 29 y 30. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si tiene algo que nos puede agregar, déjelo en los comentarios, para que conozcamos más sobre este tema. Si aún no estás suscrito en nuestro canal, no olvides hacerlo y comparta este contenido con amigos y familiares. Que Dios te bendiga y que la luz de Él esté en tu vida. Hasta la próxima.